Bueno, antes que todo, quería desearles un feliz año 2024. Vamos a continuar este año, ya vamos a terminar con las dos últimas civilizaciones antiguas que encontramos en Asia Central, en Asia Menor, perdón. He querido a lo largo del año 2023 estuvimos haciendo un recorrido de todas las civilizaciones antiguas que se encuentran en Turquía. Desde los hititas vivimos inicialmente todo lo que fueron los sumerios, en todo lo que es el valle entre el río Tigres y Éufrates. Vimos los acadios, vimos los asirios, vimos los babilonios, vimos los hurritas, vimos los amorreos, vimos los fenicios, y hoy está en este cierre de todo este estudio de civilizaciones antiguas que están en torno a el valle del Tigris y el Éufrates y de la costa de Canaán. Y hoy vamos a ver básicamente una civilización antigua que también desapareció, que son los tracios. Y hemos querido hacer como una semblanza de este grupo, quienes, según Eva Tobalina, en Raíces de Europa, pues vemos cómo los tracios aparecen básicamente hacia con la entrada de la Edad del Hierro, más o menos hacia el 1000 antes de Cristo. O sea, esa época que es la entrada del hierro en la que estamos ubicados entonces en 1000 antes de Cristo, tiene un evento particular que es a partir del cual aparecen los tracios. Primero que todo, para ubicarnos, están situados en el sureste de Bulgaria, en el noreste de Grecia y en la zona europea de Turquía. En toda esta zona, ahí es donde vamos a ver que surgen estos tracios, que no se sabe si llegan con estos pueblos del mar, que son los que van a caracterizar la llegada de la época del hierro, de la era del hierro, que son pueblos que vienen del Cáucaso, que bajan del Cáucaso o que vienen del Mediterráneo y que van a ocupar toda esta zona justamente en la que vemos aparecer a los tracios. No sabemos si ellos vinieron con estos pueblos del mar o si eran originarios de esta zona entre Bulgaria, Turquía y el norte de Grecia. Lo que sabemos es que justamente en este periodo, que más o menos entre el 1200, 1100 antes de Cristo, esta llegada de los pueblos del mar, ya habíamos hablado de estas tribus, que son un grupo de tribus muy diversas, pero que aparecen en este momento y que justamente van a arrasar toda esta zona donde se encuentran los tracios, y vamos a ver cómo con la llegada de estos pueblos del mar pues desaparece la civilización hitita de Turquía, del Asia Central, desaparecen los micénicos, ¿sí? Se debilita terriblemente todo lo que es el reinado de Ramsés II, y aparece un nuevo grupo de tribus que son los filisteos, que van a ocupar la costa de Palestina. Entonces, la llegada de estas diversas tribus provocó una edad oscura en toda esta región que duró aproximadamente 3 siglos, ¿sí? En esta edad oscura, pues vemos que desaparecen estas civilizaciones que acabamos de mencionar, pero ahí vemos que aparecen y surgen entonces estos tracios. Los tracios entonces van a ser un grupo, son diferentes tribus que están, según Herodoto, están terriblemente fragmentadas entre ellas, están luchando permanentemente por esa desunión que las caracteriza, y los tracios se la pasan o en guerra o cazando.
tienen un amor particular por los caballos, y vamos a ver que tracios y griegos van a ser como una especie de fusión, sobre todo en esta zona. Los griegos, cuando empiezan a despertarse después de este letargo de la Edad Oscura con la llegada de los pueblos del mar, los griegos más o menos hacia el siglo VIII antes de Cristo, en la época arcaica, empiezan a expandirse y empiezan como a conocer sus alrededores y a colonizar sus alrededores. Inicialmente ellos van a subir a través de los estrechos del Helesponto y del Mar de Mármara, que comunican el Mar Egeo con el Mar Negro, y van a colonizar todas las costas del Mar Negro y de esta zona. Los tracios van a entrar, es más, en la parte interior de esta región. Y los griegos también van a colonizar todo lo que es la costa del Asia Menor, y allí, como ya habíamos visto, pues se va a desarrollar una gran civilización griega que va a marcar una nueva forma de pensamiento. Pero entonces, volviendo a los tracios, nosotros vamos a ver que, digamos, a pesar de que hay como una fusión entre griegos y tracios, hay sin embargo algo que los diferencia esencialmente, que son todos los ritos mortuorios y toda la concepción que tienen del más allá de la muerte. Para los griegos, básicamente, la muerte estaba caracterizada por aquella persona que moría, que tenía que atravesar el río Aqueronte con una moneda en la boca, que era la que tenía que darle al barquero que lo atravesaba por este río Aqueronte, donde justamente era el río del olvido, era el río en que se olvidaba la vida anterior. Y una vez que el alma atravesaba este río, pues quedaba vagando en una zona yerma, en una zona oscura, donde allí quedaba permanentemente sin deriva, y solamente los héroes, los grandes héroes griegos, podían ir más allá y tener una existencia mucho más dichosa, mucho más digna, digamos. Para los tracios, la gran diferencia era que ellos, en esa travesía que hacían del río del olvido, el río Aqueronte, ellos habían logrado adquirir un conocimiento a través de su fundador mítico, que va a ser Orfeo, que vamos a ver cómo es su leyenda. A través de este personaje, que es Orfeo, habían logrado conocer como las particularidades, los misterios que se daban en esta transición entre la vida de los vivos y hacia los muertos, y habían logrado llegar a un lugar mucho más dichoso, y donde las almas podían realmente vivir pues una existencia mucho más eterna y alegre, que esta visión trágica que tenían los griegos. Sin embargo, solamente los descendientes de Orfeo, es decir, los reyes descendientes de él, eran los que tenían acceso a estos misterios órficos, que sin embargo se divulgaron. Uno de los que siguió y fue discípulo de todos estos misterios órficos fue Platón, lo mismo que Pitágoras, y digamos que estos misterios órficos y este conocimiento particular del más allá, que permitía que las almas muertas pudieran llegar a un destino mucho más dichoso que el que el que veían los griegos. Esto, pues, como lo vimos, solamente se daba a aquellos iniciados que eran los descendientes del rey mítico de Orfeo. Ahora, ¿cómo? Orfeo era hijo de Apolo y de la musa de la poesía épica Calíope.
Su padre, Apolo, le había enseñado la música con la lira. Él era su hijo predilecto, Orfeo era un personaje místico, espiritual. Apolo lo consideraba su hijo predilecto porque era menos temperamental que él. Y Orfeo desciende entonces de esta unión entre el dios Apolo y la musa Calíope, y va a tener una particularidad, y es que como su padre le enseñó la música, cada vez que él tocaba su música era una música tan hermosa, tan celestial, tan especial, que dejaba embelesados a los animales del bosque, a los humanos, a los dioses, a todo aquel que lo escuchara. Y Orfeo pues tiene ese don, digamos, de que es un músico con una manera de llegar a todo ser vivo de una forma particular. Sin embargo, Orfeo, vamos a ver que tiene una tragedia de amor muy dolorosa. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero digamos que Orfeo se enamora de la ninfa Eurídice, él quiere ir con Jasón y los argonautas, porque él quiere hacer como una travesía. Él es muy joven cuando conoce a Eurídice, y él le promete a ella que a través de la expedición en la que él quiere participar, que es la de Jasón y los argonautas, pues él quiere convertirse en un hombre digno para que cuando a su regreso pueda casarse con Eurídice. Posteriormente vamos a ver que Eurídice, justamente en ese momento de partida, cuando él está en esta expedición, ella muere por la picadura de una serpiente. Entonces, después de que Orfeo hace este viaje de transición con Jasón para recuperar el vellocino de oro, y donde Jasón puede, a partir del reino de Yolco, puede recuperar el reino de Yolco, y puede expulsar al rey Pelías, que le había usurpado el trono a su padre, y Jasón pues era el descendiente que debía ocupar el trono de este reino de Yolco en Grecia, al norte de Grecia. Entonces Jasón inicia esta expedición liderada por, Orfeo va en la expedición con Jasón, que la lidera, y con los argonautas, que son todos estos marineros que están en el barco de Argos, que es el que los va a llevar hasta a la recuperación del vellocino de oro. Entonces vamos a dejar por ahora acá, y vamos a ver en la próxima la continuación de qué pasa con Orfeo cuando, una vez que ha hecho la travesía y ha logrado recuperar con Jasón el vellocino de oro de la zona del Cáucaso para traerlo al norte de Grecia, qué va a pasar cuando él llegue y tenga que enfrentar la noticia trágica de que su amada Eurídice ha muerto.